Continuando con la siguiente neurona principal, vamos a tener a la neurona fusiforme, que es una neurona de proyección, ¿verdad? Bueno, podemos observar que en el polo inferior del pericarium, todo el pericarium es esto, también llamado cuerpo, surge una dendrita corta que se ramifica en su cercanía. Y del polo superior del pericarium nace una dendrita que es mucho más larga y se va a ramificar y a extenderse para poder lograr hacer más conexiones sinápticas. Las neuronas pequeñas con pericarium alargado como estas, ¿verdad? Las cuales se van a localizar en la superficie cortical. Su axón va a penetrar en la sustancia blanca profunda y las neuronas fusiformes se reconocen en las láminas corticales más profundas. El neurotransmisor que utiliza esta neurona de proyección fusiforme es el glutamato, que da de tarea buscar la función del glutamato y si este neurotransmisor es excitador o inhibidor. Y aquí tenemos a las células interneuronas. Las tenemos a las células en cesta, que esta posee un axón que se va a ramificar lateralmente y va a abrazar los cuerpos celulares de las células piramidales. La célula en cesta es una interneurona inhibidora y el neurotransmisor que libera es el GABA, ¿verdad? Que es el ácido gamma aminobutírico, que da de tarea buscar si es un neurotransmisor inhibidor o excitador. ¿Y cuál es su función? Tenemos las células de Cajal, Retzius, las cuales están confinadas en la capa más superficial de la corteza, y estas son las neuronas más pequeñas. Vemos como de cada polo del pericarium se va a originar una dendrita ramificante y de un polo surge un axón que se va a encontrar en la lámina número 1 de la neocorteza. Y desaparece, ¿verdad? Estas desaparecen, no son raramente observadas después del periodo neonatal. Tenemos también las células estrelladas, las cuales van a poseer espinas dendríticas, como podemos observar acá. Y solo se encuentran en la cuarta capa cortical. Estas células estrelladas son neuronas excitadoras y el neurotransmisor que va a liberar es el glutamato. Por último tenemos a las células de Martinotti, las cuales se localizan, ¿verdad?, a mayor profundidad y proyectan sus axones hacia la superficie apical, a diferencia de los demás que los proyectan hacia la sustancia blanca cortical. Este lo proyecta hacia su superficie apical. Entonces así tenemos las capas de la neocorteza, ¿verdad? En esta, que más adelante vamos a ver que es un estudio de la citoarquitectura de la corteza, de la neocorteza, donde se distinguió, ¿verdad?, las 6 capas, y este estudio era para observar las células. Vemos que en la capa 5 tenemos, ¿verdad?, la célula piramidal. La capa número 1 es la capa molecular. De la capa número 2 a la capa número 5 está formada por 2 células granulosas, una externa, una interna, y 2 piramidales, una externa y una interna. Y la sexta, que es una capa de células polimorfas, ¿verdad?, multiforme, es decir, que contiene más en su mayoría las fibras eferentes.
Y en esta otra parte en azul es de un estudio mieloestructural, es decir, un estudio que se hizo para, en lugar de localizar las células, localizar las fibras. Y aquí podemos observar, ¿verdad?, cómo sus fibras aferentes llegan hacia la capa número 1, que es la capa molecular, para conectarse con las neuronas que se localizan en la capa molecular, pero de la corteza motora primaria, y así se van haciendo sinapsis hasta llegar a las células piramidales gigantes de Betz, que es por medio de su axón que forma el tracto córtico espinal. En esta tabla tiene número de capas, el nombre de la capa y una breve descripción que tienen que estudiarla. Como cuarto objetivo vamos a enunciar el significado de la disposición de las bandas tangenciales de Weilarger y Gennari. Tenemos entonces que la división de la neocorteza en capas fue el resultado final de dos tipos de estudio, un estudio citoestructural y un estudio mieloestructural. El citoestructural quiere decir para poder observar células, y el mieloestructural para poder observar fibras mielinizadas. Aunque se disponen, ¿verdad?, actualmente siempre funcionan, pero posterior a estas nomenclaturas llegó un científico llamado Brodmann, de apellido Brodmann, el cual numeró, ¿verdad?, la corteza cerebral, haciendo mucho más sencilla la localización de las funciones de cada giro, siempre utilizando como base estos dos tipos de estudio. Podemos observar entonces que junto a estas capas celulares se encuentran fibras que se agrupan en fascículos en el estudio mieloestructural, ¿verdad? Estas, cuando se agrupan en fascículos, se les va a llamar fibras, que pueden ser radiales o tangenciales. Las radiales son las más superficiales, las que se localizan en la capa molecular del giro postcentral, y esas se le denominan bandas de Cas. Y las tangenciales, ¿verdad?, que estas son las que se van a formar por la unión de los axones de las capas de las células de las capas número 4 y la capa número 5, dando lugar a dos tipos de bandas: las bandas externas de Weilarger y las bandas internas de Weilarger. Estas fibras o bandas solo se observan, ¿verdad?, a nivel microscópico, ¿verdad? Fue del estudio mieloestructural y esto del estudio citoestructural, ¿verdad? Pero se observó en este estudio que en la corteza visual primaria, en el límite con el surco calcarino, la banda externa de Weilarger de la corteza de este nivel se encuentra mucho más desarrollada. Por lo tanto, esta banda puede verse a simple vista en cortes sin fijar en tinción. Por lo tanto, cuando se observa se le denomina la estría de Gennari.